Saludos, estimado profesor. Le habla Ibis Torres, integrante del Pegase 126. En esta oportunidad, expondré el siguiente tema, al cual, decidí darle el siguiente título: la gestión de riesgo y el cumplimiento aduanero frente al control posterior de las aduanas. Por consiguiente, pasaré a conceptualizar unos pequeños términos. El riesgo es la probabilidad de ocurrencia de eventos adversos cuyo impacto o consecuencia dañan o reducen el valor de un activo dentro de una organización. Toda organización dentro de su gestión deberá identificar o debería identificar el riesgo o los riesgos existentes, analizarlos, priorizarlos, definir cuál es el tratamiento a seguir, evaluarlos y aprender de ellos. Hay otras personas que han realizado ponencias en cuanto a este tema y manifiestan de que el riesgo, más que un riesgo, es una oportunidad de hacer bien las cosas. Toda esta gestión que realizan las empresas en cuanto a la identificación, el análisis, la priorización de todos estos riesgos, vendrían a constituir lo que es la gestión de riesgo, la cual permite equilibrar las labores de facilitación y control del comercio exterior, por lo cual deberá existir una ética y transparencia dentro de esta gestión empresarial e incorporar elementos tecnológicos fundamentales para lograr que la organización o la administración aduanera, independientemente de cuál sea el caso, pueda cumplir sus objetivos por medio de la eficacia. Ahora bien, dentro de toda organización existen riesgos legales, pero en este caso el riesgo legal vendría a constituir toda la probabilidad de ocurrencia de un evento normativo aduanero derivado a la inobservancia de obligaciones y prohibiciones jurídicas. Tal sería el caso de las exposiciones de nuevas leyes, de la exposición de nuevas leyes, la inaplicabilidad de las disposiciones nuevas o de las ya existentes y de la incertidumbre jurídica. Por tanto, toda organización deberá analizar las amenazas, las obligaciones o prohibiciones para poder lograr su respectivo cumplimiento. Ahora bien, en cuanto al cumplimiento aduanero, esta es una tendencia mundial que han venido adaptando todas las empresas, y el cual se constituye en un procedimiento de buenas prácticas implementado por la organización para identificar y clasificar los riesgos legales y operativos en paralelo, al establecer mecanismos de acción para la prevención del fraude. Esta práctica mejora la gestión comercial y los procedimientos que garanticen el cumplimiento normativo interno y el externo. En cuanto al normativo interno, me refiero a los estatutos y al código empresarial que tiene cada organización. Y en cuanto a lo externo, me refiero a las disposiciones jurídicas o las disposiciones o a la normativa vigente, de manera vigente en el ámbito nacional o internacional, referido ya a los tratados y convenios internacionales. El cumplimiento aduanero garantiza el futuro de las empresas, porque
Una empresa que esté en completo cumplimiento mide e identifica los riesgos y al hacer esto, le da total cumplimiento a las normas. La capacitación técnica. Esto viene a cumplir un rol fundamental en esta técnica, ya que el profesional estará debidamente capacitado. Y en esta medida de capacitación, ¿verdad? Se minimizan los riesgos o se eliminan los mismos, por lo cual evitará sobrecostos, demoras innecesarias, sanciones onerosas, que a lo largo vendrían a constituir una amenaza de riesgo para la empresa. En conclusión, el cumplimiento bien establecido asegura que la empresa cumpla con todos sus compromisos y obligaciones. El control posterior es aquel ejercido a partir del despacho de la mercancía para un determinado régimen aduanero, y el mismo está establecido a partir del artículo 140 al 149 de la Ley Orgánica de Aduana, y es de vital importancia recalcar que el mismo fue incluido a partir de la reforma del 2014. Ahora bien, pasaré a dar un breve recuento de lo que es el procedimiento de control posterior aduanero. Bien lo dije anteriormente, que el mismo inicia a partir del despacho de la mercancía y por medio de la providencia administrativa, la cual está establecida en el artículo 142 en concordancia con el artículo 142 de la Ley Orgánica de Aduana, en concordancia con el artículo 188 del Código Orgánico Tributario. Y esta providencia vendría a dar las pautas y cuál sería el alcance de esta investigación. De igual manera, el artículo 146 de la Ley Orgánica de Aduana especifica cuáles son las atribuciones y el lugar donde se llevará a cabo dicha verificación y la documentación que se le puede requerir al contribuyente o a la contribuyente. Este procedimiento podría culminar de dos maneras. Uno, que sería el supuesto donde se da un acta de conformidad, que es cuando la administración aduanera dice, bueno, durante la investigación no hubo ninguna objeción sobre el inventario de las mercancías existentes en depósito. Las mismas cumplen con toda la normativa de facturación establecida en la providencia 00071. Las mercancías extranjeras fueron de legítima introducción al país. Y en fin, se determina que no hubo ningún tipo de ilícito. En caso contrario, estaríamos frente a casos de no conformidad, en el cual la administración tributaria deberá emitir una resolución culminatoria, la cual está establecida en el reglamento de la Ley Orgánica de Aduana a partir del artículo 497 al 508. Pero es en el artículo 500 donde se establece lo que es la resolución culminatoria y lo que ésta debe contener, que es la liquidación de tributos, las sanciones, que podrían ser comisos, multas o multas y comisos, la notificación al Ministerio Público, y también la notificación al Ministerio Público cuando en la investigación se concluya de que hay un delito
que amerita privativa de libertad y por lo cual la administración tributaria no tiene competencia para dictar esa medida, pues entonces procede a notificar al Ministerio Público acerca de esta circunstancia. También existen unas medidas cautelares en cuanto a la retención de la mercancía por incumplimiento del régimen legal. Y también una retención de la mercancía por presunción del contrabando. Es aquí donde se da entonces el delito de que amerita privativa de libertad. A modo de conclusión, ¿verdad? Puedo vincular estos tres conceptos que vendrían siendo el riesgo, el riesgo, la gestión de riesgo, el cumplimiento aduanero y el control posterior. Si las empresas no analizan los riesgos existentes dentro de la misma y no capacitan al personal que allí labora, estaría frente a un futuro incierto, ya que no delimita o no identifica esos riesgos, no capacita ese personal en cuanto a la materia aduanera, y cuando se vea frente a un procedimiento de control posterior no sabrá cuáles son los mecanismos a utilizar, cuáles son los pasos a seguir, cuáles son las normativas vigentes, cuáles son los recaudos que debe presentar ante la administración tributaria, cuáles son las determinaciones que la administración tributaria podría plantear bajo esta figura jurídica, y no sabría cuáles son los recursos en el caso de que pudiera interponer algún recurso, cuáles serían los recursos que podría utilizar en su momento. Entonces, visto de esta manera, ¿verdad? Concluyo de que es de vital importancia que las empresas pues capaciten su personal, se adiestren en materia en materia aduanera, implementen nuevas tecnologías, tengan su propia normativa interna y estén a la par con las nuevas normas jurídicas que se están promulgando a nivel nacional y a nivel internacional, para que ellos puedan llevar entonces una buena transparencia y una buena gestión ante la administración tributaria, porque eso le daría como más confiabilidad ante la misma, y así reduciría también posibles fiscalizaciones, porque es una empresa que inspira confiabilidad a la administración tributaria, y la administración tributaria entonces ya sabe cuál es la conducta adoptada por esta empresa durante toda su gestión o durante los años que tiene operando como auxiliar de la administración tributaria, como auxiliar de transporte, como empresa importadora, en fin. Es todo. Muchas gracias.